Hola, buenos días. Miren, en el tema de espejos, tenemos espejos planos y espejos esféricos. En los espejos esféricos, más o menos tienen esta forma que están viendo. Este es un espejo esférico. En la parte interna, cuando la parte interna es la parte reflectora, entonces es un espejo cóncavo o convergente. Entonces toda esta área es la reflectora. En el caso de un espejo divergente o convexo, entonces la parte externa es la parte reflejante, esta parte de acá. Para nuestro estudio, pues vamos a utilizar en un solo plano, porque manejarlo en muchos planos es complejo. Lo que sucede en un plano sucede en todos los demás. Entonces vamos a usar un plano que sea exactamente coincida con el eje. Con el eje principal. Primeramente vamos a ver espejos cóncavos, que esta parte es la que es la reflectora. Son espejos que convergen, sus rayos convergen a un punto llamado foco. Entonces eso lo vamos a ver en las siguientes figuras. Veamos pues entonces un espejo esférico cóncavo, que es la parte interna, la que es la reflectora. Esta parte es de una esfera, lo estamos viendo en plano vertical, esta es la parte interna. Y las cosas importantes que componen un espejo cóncavo son los siguientes. Por ejemplo, tenemos aquí en este punto el vértice, aquí donde se une este eje con, con el espejo, es el vértice. Aquí tenemos el centro de curvatura, exactamente el centro de esta esfera. Y luego tenemos el otro extremo por donde pasa la otra parte del de espejo que no nos interesa. Nos interesa esta parte, la mitad de la esfera. Entre el centro y el vértice, exactamente en la parte media, tenemos el foco. El foco por ahí es donde se van a concentrar todos los rayos. Veamos algunos detalles importantes. Por ejemplo, del centro, la distancia del centro a cualquier punto de la esfera es la misma distancia del centro a cualquier punto de la esfera. Es la misma distancia. Entonces, por ejemplo, un rayo que surja, por ejemplo, l- que venga del exterior, eh, que venga del exterior, es una línea recta. Por ejemplo, si es paralelo al eje, este rayo, al reflejarse, va a pasar por el foco. Este es el rayo reflejado. Este se le conoce como eje principal. Se le conoce como eje principal. Eje principal. Luego, lo que podemos notar nosotros aquí es que en este rayo, cuando pasa por el foco, si sucediera al revés, por ejemplo, si aquí tenemos un rayo que emerja en esta dirección, seguirá esta misma trayectoria en sentido opuesto. Eh, de esto se desprende también lo siguiente. ¿Por qué se refleja de esta manera? Porque
De acuerdo a la segunda ley de la reflexión, de acuerdo a la segunda ley de la reflexión, hay una línea normal que viene siendo como si fuera el radio, hay una eje imaginario que precisamente pasa por el centro y el punto donde llega al foco. Voy a hacerlo un poco más, me salga mejor la línea. Y esta línea imaginaria se le conoce como línea normal, eje normal. En este punto es donde llega el rayo y se refleja hacia el foco. Pero lo que podemos ver, de acuerdo a la segunda ley de la reflexión, es que este ángulo formado, el ángulo incidente, así le vamos a conocer, ángulo incidente, y el ángulo reflejado, que viene siendo este, deben ser iguales. Esta línea divide en dos ángulos iguales, a lo mejor no se aprecia bien aquí. Entonces, eso nos da a entender por dónde va a pasar el rayo, porque al incidir, de acuerdo a la línea normal, aquí se va a formar dos ángulos iguales y el ángulo reflejado va a pasar por el foco. Vamos a pintar otro rayo en otro lugar, miren. Para ello voy a, y no hacer un dibujo muy complejo, voy a dibujar otro rayo para que vean ustedes su comportamiento. Por ejemplo, un rayo que venga, lo voy a poner en esta parte de abajo, miren, y lo voy a poner aquí así para que vean. Un rayo que venga paralelo al eje principal, este al reflejarse va a pasar por el foco. Pero a su vez, si tomamos como referencia el eje normal, este eje normal siempre pasa por el centro, miren. Exactamente en el punto donde incidió el rayo. Y bien, aquí se forman dos ángulos iguales. Uno va a ser, este es el ángulo, ángulo incidente. Este sería el ángulo incidente. Y este de aquí sería el ángulo reflejado. Y son iguales. El ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Esa es la segunda ley de la reflexión. Entonces se cumple para cualquier rayo que llegue al espejo cóncavo. Al reflejarse pasa por el foco, dando lugar a que la línea normal parte en dos ángulos iguales. El ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. Entonces esto se cumple para cualquier rayo que llegue al espejo. Por eso, en nuestro análisis nada más vamos a tomar en cuenta eso. Aquí hay varias distancias que vamos a tomar en cuenta. Esta de aquí del foco al vértice lo vamos a conocer como distancia focal. Desde el centro hasta el vértice, el radio. Esa es la distancia del radio. Esto nos va a servir mucho para nuestro análisis posterior. Entonces son aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar los espejos cóncavos. Ahora, veamos cuando
un objeto está en el infinito, o sea, muy lejos, en esta parte, muy lejano, y su imagen se va a ver reflejada en el espejo, pues todos los puntos del objeto se van a concentrar en un solo punto, que va a ser el foco. Por eso se va a comportar de la siguiente manera. Todos los rayos que lleguen al espejo forzosamente tendrán que pasar por el foco. Si trazamos una línea imaginaria aquí en este punto, dividiríamos, que pase por el centro, vamos a dividir nosotros este ángulo en dos ángulos iguales, que es la segunda ley de la reflexión. Dibujamos otro rayo. Trata de hacerlo paralelo porque si no el ángulo no aparece, que no se cumple. Este rayo al reflejarse pasa por el foco. Vean, también si trazamos una línea imaginaria por aquí, formamos dos ángulos iguales. Segunda ley de la reflexión se cumple. Otro rayo llega ahí y cuando se refleja pasa por el foco. Otro rayo, uno acá en este lado para que vean. Cuando se refleja pasa por el foco. Otro rayo. Cuando se refleja pasa por el foco. Otro rayo. Cuando se refleja pasa por el foco. Vean, esto como pueden ver tiene muchas aplicaciones. Estos son rayos paralelos. Este primero no me salió tan paralelo, pero más o menos coincide. Entonces, todos los rayos, cuando llegan al espejo, se reflejan y pasan por este punto. Si aquí tenemos un objeto y este emite rayos luminosos hacia el espejo, toda la imagen se va a formar en este punto, se va a concentrar. ¿Qué aplicaciones puedes tener esto? Miren, por ejemplo, ustedes han fijado en las parabólicas que reciben señales, pueden ver en antenas de comunicación, tiene una forma de un plato como este. ¿Por qué tiene esta forma? Porque las señales electromagnéticas son como rayos que vienen paralelos y cuando llegan se concentran en un punto. Ustedes ven, todas las antenas parabólicas tienen un punto que es el foco. En ese punto es donde se pone el dispositivo receptor de las señales. De tal forma que aquí, si ponemos en otro lugar el receptor, pues no va a captar ninguna imagen, ninguna señal. Por lo tanto, debe buscarse el foco para que ahí es la concentración de todas las señales. Eso también es útil, por ejemplo, cuando se quieren fabricar estufas solares. Los rayos solares llegan a un espejo cóncavo y concentran toda la energía en este punto. Entonces en este punto la temperatura es muy alta, porque toda la energía se concentra en este punto. Eh, este efecto lo producen, por ejemplo, muchos cristales que tienen esta forma de concavidad, concentran los rayos en un punto. Por eso son peligrosos dejarlos en parques, en lugares donde hay material que se pueda incendiar, porque generan calor en este punto y pueden iniciar un incendio. Bueno, podemos hacer lo inverso. El inverso, por ejemplo, si yo aquí pongo un objeto, este va a generar una imagen en el infinito. Bueno, lo podríamos ver porque es en el infinito. Pero una aplicación de esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, los faros de los automóviles. Aquí se pone el foco y luego se les pone atrás un plato reflector. Esa luz, al reflejarse, se va a reflejar como rayos paralelos.
y aquí salen en forma radial en todas direcciones, pero este plato se va a encargar de emitir rayos paralelos hacia el exterior, dando lugar a esto, pues que tenga un poder dirigir un haz luminoso a donde deseamos. Es como se fabrican, por ejemplo, los reflectores. Los reflectores son de esta forma. Esto es para dirigir un haz luminoso en una dirección determinada. Porque si lo ponemos aquí solamente así, sin esta parte, emitirá radiación luminosa en todas direcciones y no va a tener ninguna utilidad. Sin embargo, si lo concentramos en donde está el foco, los rayos que emite serán reflejados como rayos paralelos y esto lo podemos nosotros dirigir en una dirección determinada. En el caso de los reflectores, pues es útil para enfocar a anuncios especulares en partes que queremos que sean visibles. Entonces hay una infinidad de aplicaciones, pero estoy mencionando nada más algunas para que tengamos una idea de lo que se produce con esto. Bueno, en realidad de verdad, miren, esta línea imaginaria que les comentaba es la línea normal imaginaria. Es una línea que exactamente, una línea que emerge del centro, llega al punto donde incide el rayo. Esta línea normal imaginaria realmente es una línea perpendicular a la tangente en ese punto. La tangente en ese punto es una línea que es perpendicular a la normal. Entonces, en cualquier punto podemos dibujar nosotros la línea imaginaria normal. Por ejemplo, se incide ahí. Esta línea es perpendicular a una línea tangente que pasa por ese punto. Aquí está la tangente de la otra que mencionaba. Otra línea normal, por ejemplo, esta que viene a este punto de incidencia, es perpendicular a la tangente en este punto. Entonces es como se comportan. Estos son los espejos cóncavos. Enseguida veríamos los espejos convexos. En los espejos convexos tenemos el siguiente comportamiento. El objeto lo tenemos acá, o la fuente que emite los rayos está en parte, en este lado, y los rayos van a incidir en la parte externa del espejo. Esta es la parte que refleja, la parte externa. Entonces, todo rayo que llegue y que sea paralelo al eje principal, cuando llegue se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Sencillamente podemos nosotros trazar la línea normal imaginaria que emerge del centro, porque es una línea que es perpendicular. Este es un color muy grueso, voy a cambiarlo. Más tenue, para que no se confunda. Más delgadito. Esta es la línea normal imaginaria. Es una línea perpendicular a la tangente. Entonces aquí forma esto, forma un ángulo incidente. Luego, este se va a reflejar con un ángulo igual que el incidente, entonces ya sabemos cuál es la dirección que va a tener. Entonces tendrá esta dirección, miren. Tendrá esta dirección. Punto, más o menos, voy a dar el mismo ángulo. Vean. Entonces, este ángulo eh, reflejado sería este. Quizá no me salió correctamente. Como que me salió un poquito más grande. Debo hacer algunas correcciones a lo mejor. Pero sí, los que le voy a decir una cosa. Aquí quizá como no lo estoy haciendo a escala, es posible que tenga algunos defectos.
Pero vamos a corregirlo. Vamos a corregir eso. El ángulo reflejado más o menos sería, el rayo reflejado sería más o menos, mm, perdón, una línea muy, ya lo pongo más recta. Más o menos salir en esta dirección. Pero si hacemos una proyección de esta línea, una línea virtual, esa tendría que pasar por el foco, fíjense bien. Y aquí tendríamos nosotros nuestro ángulo reflejado, ángulo reflejado, que deben ser iguales. Y eso se va a cumplir para cualquier rayo que dibujemos. Por ejemplo, vamos a dibujar otro. Espero que me salga bien. No es fácil hacerlos con esto. Entonces, ya sabemos que el rayo reflejado es como si emergiera del foco. Dice bien. Me doy cuenta que trazamos una línea. Sí. Y ya sabemos que este ángulo, la línea, la normal es una línea imaginaria como si emergiera del centro y partiría en dos ángulos iguales, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. Vean cómo hago la construcción. Miren, esta porción de rayo es un rayo virtual, como si penetrara en el espejo y pasara por el foco. Pero realmente el reflejado viene siendo este. Y así podemos dibujar más rayos. En todo se va a cumplir, por ejemplo, un rayo que venga así, principal, menos ahí. Cuando se refleja, hagan de cuenta que es un rayo como si saliera del foco. Pero realmente este es el rayo reflejado. Este es un rayo virtual, como que penetra dentro del espejo. Y una, un rayo, una línea normal imaginaria dividiría en dos el ángulo incidente y el ángulo reflejado, como si viniera del centro. Miren. Y aquí tenemos nuestro ángulo incidente y ángulo reflejado, que deben ser iguales. Esto es lo que se sucede en un espejo convexo. Entonces los rayos llegan y se dispersan. Si ustedes ven aquí la figura, por ejemplo, este rayo salió disparado hacia allá, este rayo salió disparado hacia allá. O sea, no van a converger, sino divergen. Entonces es un espejo convexo, es un espejo divergente. Los rayos se separan, se van abriendo hacia el infinito. En lugar de llegar a un punto común, se separan. En cambio, los virtuales, eso sí, van a converger en el foco, pero son rayos virtuales. Es más o menos un espejo convexo.